Buenas tardes a todos y a todas y gracias por asistir y participar en este proyecto de los Filocafés Online, donde se busca compartir, charlar y debatir sobre temas varios de la filosofía. Otro sábado más estamos reunidos para tratar un tema bastante curioso, el aburrimiento, de la mano de Josefa Ros Velasco, especialista en estudios de aburrimiento desde una perspectiva multidisciplinar, investigadora postdoctoral en la Universidad Complutense de Madrid, donde dirige desde noviembre un proyecto con el que persigue conocer las causas y las consecuencias de la experiencia del aburrimiento de las residencias de mayores públicas de la Comunidad de Madrid y proponer soluciones coherentes con las necesidades de los mayores y los recursos de las instituciones. Colaboradora habitual del blog Envejecer en Sociedad del CNIE, ha recibido varios premios a raíz de sus logros académicos, publicado varios artículos y próximamente verá a la luz bajo el sello de Alianza Editorial su libro La enfermedad del aburrimiento. Muchas gracias, Josefa, por acompañarnos esta tarde de sábado, que para mí es un auténtico placer tenerte como especialista en el tema y podamos compartir contigo ideas varias. Bueno, gracias a ti por invitarme, es un placer para mí pasar esta tarde de sábado con vosotros, así que todo un honor. Esta que os está hablando, que algunos ya me conocéis, pero para los que no, soy Esther Guirao, humanista y editora del blog o de la página Argefilo, cuyo propósito es crear un proyecto abierto, respetuoso y solidario, sobre todo sobre aquello que nos hace ser más humanos, el pensamiento crítico y racional, de la mejor manera posible, dejándonos llevar por el viento del logos. Todos en algún momento evitamos estar aburridos y buscamos cualquier cosa para distraernos, películas o series, vídeos de TikTok, asistir a algún que otro filocafé, soportar profesores que se dedican a leer el libro sin hacerlo exclusivamente o con una voz suave. Buscamos siempre dinamismo y diversión, sino pensar en los sitios a los que solemos ir para divertirnos. El aburrimiento, una emoción negativa, concebida como un fenómeno a evitar a toda costa, ya sea porque no tenemos nada que hacer o lo que es lo mismo ocio inactivo, por un exceso de estímulos repetitivos que ya no nos interesan, puesto que cada vez se necesita más acción, el cansancio y la presión social de tener que hacer siempre algo. De hecho, es curiosa su etimología, puesto que la propia raíz guarda una connotación bastante negativa, del latín aborrere, que quiere decir tener horror, el aborrecimiento de uno mismo. ¿Por qué esta connotación para tal emoción? Russell, en una de las lecturas que he subido en el blog de la conquista de la felicidad, en el 1930 ya escribió que el aburrimiento que sufren las poblaciones urbanas modernas está íntimamente relacionada con su separación de la vida en la tierra. Es decir, vivimos en una sociedad en la que busca una continua estimulación, un continuo estar haciendo para evitar caer en las garras del tedio. Nos aburrimos menos, pero también tenemos más miedo a aburrirnos, puesto que afecta a todas las vertientes de una persona, tanto a nivel individual como a nivel colectivo. Un aburrimiento individual puede llegar a afectar a la salud mental e ir de la mano de la depresión, llegando a manifestarse en un suicidio, porque morirse de aburrimiento puede ser posible. Esa posibilidad no solo se ciñe a la depresión, sino que también el sentir la vida como un vacío de intereses y de la propia existencia. Padres y madres, tememos la palabra aburrimiento en la boca de nuestros hijos. De ahí la intensa búsqueda de actividades para tener a los niños entretenidos. De hecho, bueno, hasta los cargamos de extraescolares. ¿Cómo sería el futuro de un individuo que desde la infancia no se le ha dado tiempo para experimentar en su totalidad esta emoción? Se ha hecho patente con la pandemia el papel del aburrimiento a nivel individual, pues el día de la marmota ha hecho que muchas personas salgan de ese estado a través de las redes sociales, compartiendo su día a día, iniciando proyectos nuevos, creando perfiles, iniciándose en el mundo de los influencers para llegar a ser uno de ellos. Padres y madres desesperados buscando ideas para no tener a sus hijos aburridos en casa todo el día. Nuestros mayores en las residencias y en sus casas vivieron el aburrimiento de manera mucho más palpable. ¿Qué ocurre cuando tanta gente, como se ha visto durante la pandemia y el confinamiento, está tanto tiempo aburrida? ¿Cómo puede afectar y afecta el no tener nada que hacer a una sociedad basada en la hiperactividad? ¿Cómo afecta esto incluso a la economía? ¿Y qué es eso, el concepto este nuevo de economía del aburrimiento? Cuando una sociedad está aburrida, llevan a cabo actividades
para salir de ese aburrimiento. De hecho, es conocido que guerras y revoluciones fueron y son ocasionadas por un deseo frustrado a que ocurra algo, buscando siempre excitación. Volviendo a Russell, afirma que por lo menos la mitad de los pecados de la humanidad se cometen por miedo a aburrirse. ¿Debería el sistema, las instituciones, los políticos temer a una sociedad aburrida? ¿Qué posibles soluciones se intenta buscar para evitarlo? ¿Cómo afecta el aburrimiento a nivel colectivo? Aburrirse. La mayoría de las personas hemos vivido momentos en los que no pudimos encontrar nada satisfactorio para hacer y sentirnos aburridas e incluso a veces aburrirnos de estar aburridas. Sin embargo, el aburrimiento hoy parece estar prohibido. ¿Por qué tememos al aburrimiento? Y le doy la palabra a Josefa. Bueno, excelente introducción. Me parece que has tocado casi todos los puntos clave, ¿verdad? Bueno, yo sí quería señalizar algo que me ha llamado un poco la atención de lo que has contado. Y es que últimamente cuando me llaman de medios, por ejemplo, para entrevistas sobre esta cuestión del aburrimiento, se está mencionando que es una cuestión que se ha puesto de moda, que es algo que nos afecta ahora más que en los siglos pasados y sobre todo también se menciona, y en esto sí que creo que no has reparado en la introducción, que es algo que se está empezando a estudiar ahora, que se está convirtiendo en una disciplina propiamente dicha, y todo esto no es cierto. Todo esto puede ser una impresión que tenemos hoy mismo. Cuando estaba recordando a mis seguidores en Twitter que teníamos este evento, he visto una encuesta de un compañero, de Miquel Seguró, que decía, ¿está la filosofía de moda hoy? Digo, no está más de moda que en cualquier otro momento, pero tú como filósofo estás hablando mucho de esto y te da la sensación, ¿no?, de que está muy de moda. Bueno, pues se está creando como una especie de cámara de eco en los medios de comunicación hablando sobre el aburrimiento, pero esto no es ni la primera vez que pasa, ni siquiera la primera vez que pasa en este siglo, ni siquiera en el siglo XXI, ni es cierto que el aburrimiento no haya despertado el interés de profesionales e investigadores desde distintas disciplinas a lo largo de la historia, y con a lo largo de la historia me estoy remontando hasta la Roma imperial. Me estoy remontando al menos para hacer una aseveración 100% certera de cuándo empezó a hablarse del aburrimiento. Tendríamos que pensar como mínimo en Séneca, pero también podríamos pensar en Horacio, podríamos pensar en Lucrecio, y a pocos filósofos se les escapa que a Sócrates se le criticaba mucho por ser aburrido. Es decir, también el aburrimiento era algo que preocupaba a los griegos antiguos, aunque no se escribiese un tratado sobre esto. Entonces, ¿nos aburrimos más ahora que antes? No, nos aburrimos distinto. Nos aburrimos de forma diferente, porque como veremos, me imagino, a lo largo de este rato que vamos a estar juntos, cuando hablamos de aburrimiento, hay que saber primero de todo de qué estamos hablando. Porque aburrimiento hace referencia a muchas experiencias distintas, con matices muy diferentes. Algunas de ellas solamente pertenecen a un tiempo y a un contexto geográfico, histórico, político determinado, y ya no son extrapolables, por ejemplo, al siglo XXI. Entonces esto será algo que tendremos que clarificar. ¿Tememos más hoy al aburrimiento? Tampoco lo creo. Creo que en la Edad Media, lo que se conocía como acedia, daba muchísimo más miedo porque estaba mucho más castigado. La consecuencia de aburrirte dentro de los muros del monasterio era estar cometiendo un pecado, era estar incurriendo en un vicio, y el castigo era soberanamente mayor. Hoy tenemos miedo de aburrirnos porque es algo que yo noto mucho, sobre todo cuando entrevisto a jubilados a propósito del aburrimiento, de cómo están experimentando el aburrimiento después de ese cambio de vida, y les avergüenza. Me doy cuenta de que les da vergüenza admitir que se aburren. ¿Por qué? Pues porque hoy sentimos que admitir que nos aburrimos es algo muy similar a admitir que no sabemos gestionar nuestro tiempo, que no sabemos explotar, exprimir la vida al máximo, que nos faltan herramientas, que nos faltan recursos para crear de nuestro tiempo algo significativo, algo suficientemente significativo como para que merezca la pena. Decir que te aburres es tanto como decir, me falta esa habilidad de saber en qué entretenerme. Y eso no es una buena carta de presentación para nadie. Si tú a mí me cuentas que eres una persona aburrida, probablemente ya no me apetezca seguir relacionándome contigo.
Así que no solamente por eso, también está claro que tiene mucha influencia esta ética del trabajo capitalista que llevamos heredando desde hace un par de siglos y que nos sentimos mal, ¿no? Cuando estamos aburridos es porque no estamos produciendo nada. Pero en el fondo no solamente, ya hemos llegado a otro nivel, hemos pegado un salto, ¿no? No se trata solamente de producir en términos económicos, es producir experiencias, producir relaciones personales, producir sensaciones. Hasta ese punto hemos llegado. Y admitir que uno se aburre hoy en día es sinónimo de no sé producir sensaciones, ni para mí mismo ni para los que me rodean. Así que soy una mala compañía, no soy atractiva, no te me acerques. Venga, Alejandro, tienes la palabra. Hola. Bueno, muchas gracias a ti, Josefa, y a ti, Esther, por supuesto, por organizar todo esto. Voy a comentar sobre todo de lo que has dicho, un poco como si parecía como si ahora, aunque el aburrimiento es algo que ya viene de muy lejos, ya sabemos que muchos autores, como tú comentas, han tratado sobre el asunto, sí parece como si me gustaría comentar un poco qué opinas de la industria del entretenimiento, en que si va un poco en la dirección de aumentar justamente esa sensación de golpeo contra el propio aburrimiento, en vez de, parece que siendo amiga del aburrimiento es la peor enemiga, quizá. No sé si puedes pensar algo así o si parece, no sé si es claro lo que digo, pero parece como que la industria del entretenimiento iría en contra del aburrimiento y sin embargo, para mí puede trabajar mucho en la dirección de efectivamente, si lo que comentabas tú ahora mismo, Josefa, de decir, bueno, es que no sé gestionar mi tiempo, es no sé ni qué series elegir o qué elegir para entretenerme. He perdido un poco la idea de qué puedo elegir y hay muchísimo para elegir porque hay toda una industria que me está venga, a ofertar cosas. Ya no necesito ser un gran creador, ¿no? O como esta idea de poder de que el aburrimiento me pueda llevar a ser un creador. No, cojo cosas de las que hay por ahí y ya está, pero hay tantas y organizadas de tal manera que al final parece que va un poco en contra porque si no encuentras en esa cantidad de series o en esa cantidad de películas o en esa cantidad de libros de todas clases, no encuentras el que puede entretenerte, entonces empiezas a estar no sé si acaba por ser esa industria del entretenimiento algo que hace que el aburrido o aquel que se aburre pues sea una especie de bicho raro a la vez, ¿no? Tú misma lo comentabas, vaya, que no acabas, tú no te sientes de algún modo, pero es que realmente eres un bicho raro, sino de pequeños teníamos la cosa aquella bueno, de pequeños los que no somos tan pequeños, o qué sé yo, pues esa cosa de que has visto en la tele el día anterior, ¿no? Y ahora un poco hay cosas que comentar y si no tienes nada que comentar, si no ves algunas series o si no ves algunas cosas, parece como que entonces estás fuera del mundo y has perdido conexión con todo lo que hay para entretenerte. No puedes confesar con qué te entretienes casi. No sé, en fin, la industria del entretenimiento fundamentalmente como una enemiga directa para mí de la que fomentando un poco que el aburrimiento esté mal visto, cuando en realidad el propio aburrimiento puede ser algo que podemos saber gestionar, ¿no? Si de alguna manera, si existiera la posibilidad de prepararse para el aburrimiento, para cuando llegue, o sea, ¿no? Es una idea un poco, es la idea esta de decir, ¿tú por qué lees libros? Bueno, yo leo libros sobre todo para estar preparado para cuando me llegue el aburrimiento, poder recuperar cosillas de las que he leído y organizarme mi propio esquema, ¿no? Pero bueno, es igual, si fuera para eso o no pasa nada por estar un rato aburrido, que tampoco pasa nada, ¿no? Que no es tan grave si no llegamos a entenderlo como una patología, que ya veremos a ver qué ofreces tú en ese libro de la enfermedad y el aburrimiento, ¿no? Pero si no llega a patología, en fin, un poco de aburrimiento puede ser sano, ¿no? Es parte de lo que nos va sucediendo y ya está, ¿no? En fin, espero haber sido oscuro porque no sé exactamente hasta dónde hemos llegado. Muchas gracias. Muchas gracias, Alejandro. Tiene la palabra José Miguel. Hola, al hilo de lo que ha dicho Josefa, la ponente, quería hacer una breve introducción para ver qué es lo que piensan el resto de participantes y ella misma, o tú, Esther. Tiene que ver con un pequeño librito, un pequeño opúsculo que publicó Paul Lafargue por entregas en el periódico La Égalité de París en 1880, y es un panfleto en el que se describe
y se combate esa extraña locura de la que está poseída la clase obrera desde hace ya varias décadas, por no decir cientos de años, que es el amor al trabajo, el amor a estar ocupado permanentemente, y que yo creo que es lo que ha dado lugar a esa mala prensa que tiene el aburrimiento, la pereza, el ocio, y que en mi opinión, y en opinión de Paul Lafargue también en su momento, cuando escribió este libro, Le droit, se titula en francés Le droit à la paresse, el derecho a la pereza, pues en mi opinión el ocio y la pereza deberían de ser partes fundamentales de la vida humana, partes fundamentales de la vida humana. Es decir, no es que no sea malo estar aburrido o estar sin hacer nada, es que es necesario, es que es fundamental para el equilibrio mental y para la salud mental de las personas, que, sigo insistiendo, cada vez se ve más deteriorada en el mundo occidental. El otro día, por lo menos aquí en España, nos despertábamos con la noticia del suicidio de una actriz muy conocida, ¿no? Entre comillas, esa persona tenía una vida, bueno, aparentemente feliz, exitosa, había tenido una carrera artística muy larga, pero ha llegado un momento en que su vida perdió sentido, por lo menos para ella, ¿no? Y yo creo que no es algo subjetivo, sino que está íntimamente relacionado con el tipo de vida y con la ideología que hay detrás de esa mala prensa que tiene el aburrimiento. Pongo más ejemplos. Los reality shows que hay en todas las televisiones occidentales, ¿no? Que fomentan la ocupación, la laboriosidad a toda costa, el ser los primeros, el ser los más competitivos absolutamente en todo, hasta en chorradas, con perdón, como la cocina, la gastronomía, que me perdonen los gastrónomos, pero a mí me parece una cosa no ya de segundo orden, sino de quinto o sexto. Mucho más importante es la filosofía. Por Dios, ¿dónde va a parar, no? Entonces, quería introducir esto, el derecho a la pereza. Autor, Paul Lafargue, pero que podíamos haber sido cualquiera de nosotros. Gracias. Bueno, cuántas ideas de golpe. Cuántas Lo ideas de creo. golpe. Creo que seguimos, estamos avanzando, llevamos casi media hora ya, parece increíble, cuando uno se lo está pasando bien, lo rápido que avanza el tiempo, ¿verdad? Casi sin darnos cuenta. Y seguimos sin haber reparado en esas distintas experiencias del aburrimiento que se pueden tener, ¿no? Y deberíamos haberlo hecho ya. Por lo que comentaba Alejandro, claro, ese aburrimiento ha hecho alusión a dos cosas. Al momento, al state boredom, al aburrimiento situacional, al estado de aburrimiento, que no se puede llamar tanto una emoción como sería más correcto llamarlo un estado, que es ese momento en el que, bueno, pues por la circunstancia en la que te encuentras, no sabes qué hacer o no te está entreteniendo, el entorno en el que te encuentras no consigue mantener tus niveles de excitación corticales en un plano óptimo. ¿De acuerdo? Esa circunstancia pues es insatisfactoria. Ese es el aburrimiento que uno siente cuando pones una película y empieza a aburrirte, que no te engancha, es el aburrimiento que alguien puede estar sintiendo ahora mismo aquí mientras nos escucha y piensa, bueno, pues esto no me está compensando, no me entretiene lo suficiente, esto no mantiene mis niveles de atención suficientemente activados como para estar aquí. Oye, como dice la teoría de la funcionalidad, me requiere demasiado esfuerzo estar pendiente de lo que está diciendo esta gente para la recompensa que yo considero que voy a obtener de este esfuerzo. Así que desconecto y aparece el aburrimiento. Vale, eso es una cosa que en efecto es una consecuencia del entretenimiento masivo. Es una consecuencia, en cierto sentido, del exceso de abundancia. Cada vez nos volvemos más exigentes, es normal. Cuando tenemos tanto exceso de todo, no nos conformamos con cualquier cosa. Yo recuerdo también, a mí que me encanta poner ejemplos anecdóticos de mi juventud o mi infancia, recuerdo, como decía Alejandro,
que a lo mejor pues cuando tenías 18 años, antes del boom de las plataformas televisivas, de Netflix, de Amazon Prime y todo esto, pues tú tenías para elegir entre unos pocos canales, a no ser que fueses un privilegiado que tenías Ono y esta televisión por cable, pues normalmente tú tenías pocos canales para elegir. Eras menos exigente. Al final querías entretenerte un rato sin hacer un gran esfuerzo, lo que quieres es pasar el tiempo entretenido, un momento de ocio, y eres bastante menos exigente porque no hay tanto entre lo que elegir. Ahora hay muchísimo entre lo que elegir, entonces enseguida lo que no quieres es perder 1 hora y media de tu tiempo con lo que nos cuesta sacar ese tiempo en algo que no te satisface del todo. Eso es un tipo de aburrimiento. Y luego, por otra parte, tenemos un aburrimiento mucho más profundo, que es el hastío que sentimos frente a ese hecho. El hastío que sentimos frente al hecho de que casi nada consigue sacarnos o aliviar esos pequeños estados de aburrimiento. El hastío que sentimos frente a la sobreabundancia. Eso ya es algo distinto, eso ya no es aburrimiento en sí, no es aburrimiento situacional, sino es lo que en la literatura se ha llamado tradicionalmente aburrimiento complejo o aburrimiento profundo. Es el cansancio, es el ennui, es otra cosa distinta. Entonces, lo que es muy curioso de que nosotros estemos cansados, aburridos, hastiados, de que sintamos tedio de la industria de entretenimiento masivo, es que precisamente esa industria de entretenimiento masivo se crea en el cambio de siglo para dar respuesta a un aburrimiento generalizado. Ese espacio patológico en el que se crea un aburrimiento profundo a partir del aburrimiento profundo. Me explico. El aburrimiento se democratiza casi a finales del siglo XIX. Es el momento en el que, a través de corrientes intelectuales como el romanticismo, etcétera, después el simbolismo, también parte del realismo más tarde, se fomenta mucho ese aburrimiento entre la clase pudiente, entre la burguesía, entre la aristocracia, un aburrimiento que es situacional en cierto sentido, porque viene de que no se sabe en qué ocupar demasiado tiempo libre. Pero al mismo tiempo un aburrimiento que es profundo porque ya empezamos a cansarnos de las estructuras sociales, de los cánones, de los protocolos, bajo los que la propia burguesía, bajo los que la propia aristocracia tiene que vivir. Pero es que cuando empiezan a arraigar en ciertas ideas marxistas, el trabajador también quiere empezar a disponer de tiempo libre. Va a caer en la misma trampa en la que ha caído la aristocracia un siglo antes. Empieza a demandar un cierto estado de bienestar que repercuta en tener unas horas de trabajo y unas horas para realizaciones libres. ¿Qué pasa? Que se va a encontrar, se va a dar de bruces de nuevo con el aburrimiento situacional. He adquirido este tiempo libre y ahora ¿qué hago con él? Al principio, pues oye, es así, cuando uno descubre un espacio en el que puedes llenarlo con cosas entretenidas, al principio está muy bien, pero es que te cansas enseguida. Como decía antes Esther, los niños son un clarísimo reflejo de esto. Cuando se aburren, consigues ofrecerles un entretenimiento y de repente se entretienen lo más. Y tú piensas, por fin, la solución milagrosa, con esto ya el próximo año. No dura ni 2 días y ya no quieres saber nada de ese entretenimiento. Pues esto nos pasa a todos, no solamente nosotros los mayores somos más constantes solo si encontramos entretenimientos significativos. Pero realmente si el entretenimiento es para pasar un rato, enseguida lo abandonamos también. Entonces el problema está en que en el cambio de siglo hay que entretener a todos, al que trabaja, al que no trabaja, al rico, al pobre, a la mujer, al hombre, aristócrata, proletario. Esto hace que se tenga que crear una solución de contrapeso acorde a la magnitud del problema. Claro, aquí entrarían los sociólogos, todo esto lo han descrito genial, Durkheim, Simmel, por ejemplo, Henri Lefebvre, dicen no hay nada peor que un infierno de ocio, más que o sea, no hay nada peor que un infierno de aburrimiento más que un infierno de ocio. Todos estos sociólogos, también considerados filósofos, lo que nos vienen a contar al final es que hemos tratado de poner parches a ese aburrimiento generalizado, democratizado que se empezaba a sentir con entretenimientos muy banales, con fast entertainment, ¿no? Con este entretenimiento rápido. Y es que seguimos ahí, seguimos todavía ahí. Esto podría haber quebrado, podríamos haber explotado ya, pero todavía no ha colapsado este sistema.
Es que llevamos repitiendo las mismas quejas sobre ese sistema de entretenimiento masivo desde hace al menos 80 años. Es increíble. Al final, bueno, esto llegará a un momento, como decimos, que conducirá a ese colapso. Es tan patológico el aburrimiento que se siente, ese aburrimiento que viene a través, ese aburrimiento profundo que viene después de intentar esa solución al entretenimiento, o sea, esa solución del entretenimiento masivo, porque claro, lo que pensábamos que nos iba a librar del aburrimiento ha fallado, causando mucho más aburrimiento, ya no solo aburrimiento profundo, sino angustia, náusea. Es algo mucho peor, es un aburrimiento existencialista, que nos ha dejado a todos, como suelo decir, en calzoncillos, desorientados a más no poder. Ese es el que se mantiene hasta el día de hoy. Aquí lo que falta, como diría Fichte, aquí lo que ha fallado es que nos hemos ido al entretenimiento fácil y no nos hemos detenido en las ideas. En vez de educarnos en las ideas, pues hemos preferido utilizar esos parches y seguimos haciéndolo. Al final el aburrimiento, cuando se torna profundo, cuando se hace además crónico, como es en este caso, en el que ya hay una gran masa, independientemente de a qué nos dedicamos, en qué nos entretenemos, hay una masa enorme, aburrida, que se aburre, y una masa que sobre todo siente hastío, podemos decir que ese aburrimiento se ha cronificado. Y de ese aburrimiento al final acabará habiendo algún movimiento, que o bien nos llevará a algo creativo o a algo destructivo. Está por ver, ¿no? Bueno, por lo que comentaba el otro compañero, que me desapareció en pantalla y he perdido, José Miguel, ya te encontré. Ha dicho algo así como que el aburrimiento tiene mala prensa, y esto es algo de lo que tenemos que hablar. Porque el aburrimiento, si hay un momento en el que tiene buena prensa, es ahora. Ahora es cuando el eslogan de "es bueno aburrirse", no os preocupéis si os estáis aburriendo durante la pandemia, durante los confinamientos, porque el aburrimiento te hace ser más creativo, porque el aburrimiento te hace ser más inteligente. Es ahora. Es decir, el aburrimiento está teniendo ahora mismo un renacimiento, una revalorización que ni en el Renacimiento, realmente como periodo histórico, tuvo, cuando se consideraba que el genio tenía que tener esa personalidad propensa al aburrimiento profundo, al hastío, al tedio. Ahora ya no hace falta que sea, o sea, ese aburrimiento positivo ya no es para una minoría, para unos cuantos genios. Ahora es que nos están vendiendo que el aburrimiento nos puede hacer creativos a todos. Esto es una falsedad grandísima y es una forma de banalizar el aburrimiento que trae consigo muchos peligros. Y quizá deberíamos hablar de esto después. Era una puntualización que quería hacer. Sí, estoy completamente de acuerdo en que es necesario. Es necesario incluso si muchas veces las que más, la gran mayoría, respondemos al aburrimiento de forma desadaptativa, disfuncional. La gran mayoría de nosotros no respondemos a un momento de aburrimiento escribiendo un gran poema, pintando un gran cuadro cuando nunca habíamos visto un lienzo antes. La gran mayoría de nosotros respondemos al aburrimiento con conductas que se pueden considerar desviadas, como a través del consumo de alcohol, del consumo de drogas, comer más de la cuenta, acabas enfadándote con conductas violentas. Eso es lo que más abunda. Sin embargo, el aburrimiento, aunque incluso nos pueda conducir por esos lares, no deja de ser ya no solo necesario, sino funcional. Es necesario en tanto en cuanto es funcional. Y es funcional, como diría Hans Blumenberg, porque nos mantiene en movimiento. Nos mantiene en movimiento. Evita el exceso de quietud. Como es tan malo, ¿por qué tememos al aburrimiento? Es la pregunta de este Filocafé. ¿Cómo no lo vais a temer? ¿Cómo no vas a temer el aburrimiento si cuando lo experimentas te sientes fatal? Es que es imposible no temer al aburrimiento porque sabes que te vas a sentir mal. ¿No temerías a una ruptura de pareja? ¿No temes el fallecimiento de un ser querido? Igualmente vas a temer el aburrimiento porque sabes que en su experiencia no te vas a encontrar bien. No eres feliz mientras estás aburrido, sino que sientes dolor, sientes molestia. Y es precisamente gracias a esa molestia que tenemos que hacer algo, lo que sea, para bien o para mal, para desasirnos de este malestar. Y en ese proceso, el aburrimiento está todo el rato manteniéndonos en movimiento. Evita el exceso de quietud. Y a juicio de este filósofo que mencioné, de Blumenberg, esto hace que el aburrimiento sea funcional en términos evolutivos, adaptativos.
no solamente para el individuo, sino para el grupo y para la especie. Porque gracias a eso es al final que mantenemos nuestro mecanismo adaptativo engrasado, que mantenemos esos mecanismos siempre en funcionamiento. Y eso es imprescindible para que cuando hayan cambios estemos preparados, que no caigamos en el exceso de comodidad. Y ahora ya me voy a callar, que estoy hablando un montón. Muchas gracias y tienes la palabra, Esther. Hola, pido disculpas por llegar tarde y espero que esto que voy a decir no sea un tema que ya trataron antes, pero bueno, si es el caso me lo dicen y me callo. Yo creo que tienes razón, Josefa, cuando nos das todo este contexto del aburrimiento masificado, que efectivamente ya tiene 2 siglos por lo menos. Pero creo que hay otro aburrimiento que es más personal, o por lo menos otra mirada sobre el aburrimiento. Pienso en este libro de Moravia que se llama precisamente El aburrimiento, en donde él lo describe como que la realidad no le dice nada, ¿no? Como si hubiera un velo entre él y la realidad. Y ahí la realidad, bueno, ahí la realidad no tiene ninguna culpa, digamos, no es responsabilidad de la realidad que él se aburra, sino que somos nosotros que más allá de que existan o no formas de entretenimiento sociales, no tenemos ese estímulo para movernos, ¿no? Como que hay algo que nos falta y que depende de nosotros, que bueno, en el caso de este libro del aburrimiento, lo que le va a pasar es que se enamora, y estoy segura que enamorarse es el mejor antídoto contra los aburrimientos, pero no es tan fácil, y después ponerse paranoico porque está celoso. Bueno, eso te saca del aburrimiento, pero eso quiere decir que uno requiere de cierta pasión, ¿no? De cierto interés por el mundo para no aburrirse, más allá de cómo decida no aburrirse. Eso por un lado. Por otro lado, tú dices en la pandemia se revalorizó el aburrimiento. Yo no creo que se revalorizó el aburrimiento. Yo creo que en todo caso se revalorizó el aburrimiento, un poco como tú decías, pero el aburrimiento que produce. No el aburrimiento de estar en la casa y no hacer nada, bueno, y no pasa nada, es una etapa, todos podemos vivir un tiempo. ¿Sí? No, ahora, como decías, ¿no? Bueno, ahora que no tengo que salir, ahora que no tengo que trabajar, o que, etcétera, ahora sí tengo que pintar la casa, escribir un libro, bueno, cualquier cosa que ustedes, que a uno se le ocurra. Pero no creo que es una revalorización del aburrimiento. Al contrario, creo que es, una vez más, anular el aburrimiento y decir, vamos a sustituirlo por algo productivo. Y si hay algo que nos afecta, creo, es esta demanda permanente de que seamos productivos, Gracias. Muchas gracias. Muy brevemente, en efecto, existe lo que se llama propensión al aburrimiento, que es algo puramente individual. De hecho, ya hace desde 30 décadas al menos que se aplica la Boredom Prominence Scale, la escala de medición del aburrimiento, de la propensión individual al aburrimiento, porque cuando uno se enfrenta a un problema de aburrimiento crónico, en efecto, esto puede tener raigambre contextual, puede ser el ambiente, puede ser el contexto donde está el problema, que hace que el aburrimiento nunca produzca nada, que no se pase a un siguiente estado, pero claro, también hay que determinar si es el propio individuo el que tiene un problema relacionado con el aburrimiento. En esto entra la personalidad, las propias funciones cognitivas, incluso se baraja la posibilidad de que puedan existir patologías a nivel neuronal que impiden, por ejemplo, un mal funcionamiento de la SAR, del sistema de activación autonómica, del sistema de activación reticular, perdón, que sea el que impide que el aburrimiento, nosotros lo experimentamos, sentimos ese malestar, queremos hacer algo, pero no podemos hacer nada. Nos quedamos estancados ahí. Entonces, por supuesto, esto puede depender también del individuo. Hola, pues muchas gracias, Josefa, por
por estar con nosotros y gracias, Esther, también por organizar el café. Y nada, simplemente muy rápido, 2, 3 ideas, como mucho. Por un lado, no sé hasta qué punto al aburrimiento le pertenece todo lo que después suceda, es decir, que el aburrimiento parece que simplemente es el estado negativo, es decir, vacío, malestar, confusión y demás, y ya está, nada más. Él no hace nada más y simplemente es como condición de posibilidad de que sucedan cosas. Y en ese sentido, todo lo demás es algo que podremos hacer o no según cómo podamos hacerlo nosotros. Si tenemos algo que hacer, lo haremos. Y luego también, si de alguna manera lo que podamos hacer ya va presente en el propio aburrimiento, no sé hasta qué punto, lo que sí que al menos parece que la única liberación podría ser el ir a lo ajeno, es decir, el ir a lo nuevo o a lo que no tenemos, a la exploración, ¿no? O bien a la desviación que decías, pues me parece muy interesante cómo la industria del entretenimiento que decíais, también una de las estrategias que utiliza es la adicción con la dopamina, ¿no? Por ejemplo, todas las redes sociales, las aplicaciones, pues van directamente, están a la dopamina para tenernos adictos simplemente. O sea, no, el entretenimiento ya, pues bueno, con que estés ahí sobreviviendo en la adicción, ya que tú no puedes dictarte lo que hacer, pues te lo dicte la propia sustancia. Y lo que sí que, eso por un lado, entonces que el aburrimiento en sí mismo simplemente es ese estado y por lo tanto el aburrimiento productivo, bueno, es que el aburrimiento está simplemente esperando, no hace nada, no hace nada, es simplemente un vacío, una negación, es como algo negativo, ¿no? Simplemente. Por un lado. Luego, por otro lado, respecto a la patologización o cómo efectivamente en esta huida del dolor que tenemos, quizá está vinculado también en esta idea de falta de significado del mundo, de existencial, esta cuestión existencial de falta de significado completo del mundo, con esa caída pues, de las grandes ideas, ¿no? De las grandes ideologías también un poco en este sentido. Con la muerte de Dios, todas esas ideas, ¿no? de la existencia y demás. No sé hasta qué punto, al ver ese mundo desvitalizado, desvalorizado, me estoy perdiendo absolutamente. Lo que quería decir era, vamos a ver, bueno, voy a reformular porque me he perdido absolutamente. Lo que decía de la patologización. Lo que decía es que en uno de tus artículos que leí, a muchos padres llevan a los niños al médico porque se aburren y lo entienden. Llega un momento en que lo entienden que tiene tal problema que necesitan ser atendidos. Como bien decías, hay un tipo de aburrimiento que tiene que ver con lo neurológico, con el sistema que has indicado, el sistema de activación reticular, con que no terminan de activar y les pueden medicar. La cuestión está en que entiendo que diferencian el situacional, porque el situacional, pues bueno, no sé hasta qué punto se puede tratar, ¿no? No sé si le recetan Netflix. Y luego, por otro lado, sí, claro, hablaba de lo anterior por la huida del dolor, ¿no? Cómo no toleramos el aburrimiento, porque no toleramos el dolor de ningún tipo, porque nos parece absurdo y sufrir nos parece absurdo, porque si ya la existencia es absurda, pues el dolor, encima vivir con dolor, pues más como un doble absurdo. Entonces, no lo soportamos y por eso también vamos corriendo a este tipo de promesas de falta de dolor, como son pues, los psiquiatras, médicos, pastillas o todo tipo de drogas. Y por último, o sea, salían estas dos cosas. Y la tercera que quería decir es si puede tener algo, aunque ya sé que es muy subjetivo el aburrimiento y también seguramente que es muy, como dices tú, es histórico, es sociológico, o sea, depende de la historia, depende del momento, pero sí que me preguntaba sobre esta idea de la monotonía, lo repetitivo, lo que tú comentabas de que la expectativa es menor al esfuerzo que me exige, cuando tenemos algo asegurado, todas estas cuestiones si nos pueden ir induciendo al aburrimiento, es decir, si hubiese algo como que provoca, o sea, como si podemos identificar algunas cuestiones de la situación, del contexto, que nos provoca aburrirnos, ¿no? Que no haya suficiente estimulación, es decir, si podemos identificar patrones que nos aburre, ¿no? Como algo más constitutivo del ser humano, como algo, oye, pues si a un ser humano les pones a esto, le vas a aburrir, ¿no? O sea, se va a aburrir, aunque sea ese aburrimiento más, no tan de hastío existencial, sino una cuestión más puramente, como decías, este primer tipo más situacional. Vale, nada más, de esas tres. Gracias. Vale, pues José Miguel, tienes la palabra. Vale, muy breve también. Caramba, Josefa, qué poco me gusta el adaptacionismo darwinista. Yo reconozco que es que no me pasa por la faringe el darwinismo. Lo digo así un poco en broma, pero ni el adaptacionismo darwinista, por llamarlo de alguna manera, ni el darwinismo social, ni nada que tenga que... Bueno, algunas cosas sí, yo reconozco que era un hombre que en algo acertó, por supuesto,
pero luego la aplicación política de aquellas investigaciones que él hizo me parecen auténticamente horribles, ¿no? Eso como un comentario para abrir debate, aunque no debe de quedar mucho tiempo. Yo sigo pensando que detrás de este tener que llevar a los individuos a un permanente activismo hay una ideología que no es algo neutro, que no es algo neutro. Y me atrevería a introducir otro filósofo, otro autor, este es completamente actual, que es Byung-Chul Han, el filósofo alemán de origen surcoreano, que escribió un librito también muy fino que se titula La sociedad del cansancio. La sociedad del cansancio, ahí su autor nos presenta al hombre de la modernidad tardía como el Prometeo cansado, ¿no? Un ser agotado que es constantemente devorado por su propio ego, que es víctima y verdugo a la vez, y su libertad es una condena de autoexplotación. Es decir, cuando está haciendo un trabajo asalariado, se autoexplota. Cuando está en momentos de ocio donde podría descansar, también se autoexplota, queriendo tener un permanente activismo intelectual, productivo, de algún tipo, ¿no? Nunca es capaz de estar consigo mismo. Entonces, toda esta ideología que yo digo que hay detrás ha llevado a la sociedad a una patología del activismo, ¿no? Y ahí lo dejo. Gracias. Muchas gracias, José Miguel. Josefa, cuando quieras. Vale, voy a compartir. Vale, esto es un cuadro de distintos tipos de aburrimiento, es una tipología del aburrimiento que creé para la enfermedad del aburrimiento, para este libro que se publica en abril, porque yo no solamente me muevo en círculos de filósofos, de hecho yo suelo estudiar más esto del aburrimiento crónico desde el punto de vista de la psicología, entonces yo me di cuenta a lo largo de los años de que cuando hablaba con filósofos, muy a menudo nos pasaba esto, que cada uno estaba hablando de una cosa. Yo estaba hablando de state boredom, otro estaba hablando de lo que ha empezado, por ejemplo, Esther a decir, de aburrimiento existencial, que eso es otra historia, ¿eh? El sentirte vacío tú porque es algo de ti es muy distinto a aburrirte en todas las situaciones porque todas te parecen insatisfactorias, pero a un nivel mucho más sencillo. O sea, un niño pequeño no tiene esa capacidad de aburrirse existencialmente, pero sí puede tener aburrimiento crónico porque se aburre todo el tiempo. Ahí entraría un poco lo que decía el compañero, y cómo lo vas a distinguir, ¿no? Qué cosa más complicada. ¿Cómo vas a saber si tu hijo lo que le pasa es que tiene una alta propensión al aburrimiento, o es que tiene una patología, o es que el entorno en el que está viviendo es tan constrictivo, es tan limitante, que el pobre no tiene más remedio que aburrirse? Entonces, bueno, se hablaban de tantas cosas al mismo tiempo y los psicólogos rara vez pensaban que pudiese existir algo así como el aburrimiento situacional crónico, que creé esta tipología para que, bueno, es inédita, pero enseguida estará ya circulando. Entonces, claro, Esther, lo que tú decías, os cuento muy brevemente. Aquí tenemos el state boredom, que es el aburrimiento que depende del contexto. Aquí tienes un aburrimiento que depende del individuo. Normalmente desde la psicología se dice que cuando la propensión individual del sujeto es muy alta al aburrimiento, puede llegar a desarrollarse aburrimiento crónico. Bien, este no pasa. El aburrimiento que depende del entorno, el state boredom, sí que pasa, es situacional. Esto es lo que se ha dicho siempre, ¿no? Aquí cuento un poco. El que depende del entorno puede ser algo individual. Yo me puedo estar aburriendo ahora mismo, pero también puede ser colectivo. Todos los que estamos en esta sala nos podemos estar aburriendo ahora mismo, al mismo tiempo. Eso es lo que nos está pasando con la cultura de masas, con el entretenimiento masivo. Es algo es un aburrimiento que depende del entorno, pero que estamos experimentando a nivel colectivo, y que, como se está extendiendo ese malestar a lo largo de tanto tiempo, se está cronificando hasta el punto de llegar a convertirse en aburrimiento complejo, aburrimiento profundo. Es decir, pasamos de tener localizada la causa por la cual muchos nos aburrimos a un sentimiento de asco por la vida. Como vemos que no sabemos cómo reaccionar ante ese malestar,
nos sentimos tan frustrados de ver que pasa el tiempo y no damos con las herramientas para ponerle fin, llegamos a sentir hastío y asco por la vida. Asco por esa raíz llegamos incluso a perder la percepción de dónde viene esa angustia que sentimos, ese cansancio frente a lo dado. Pero no nos olvidemos, el problema sigue siendo situacional, la raíz sigue siendo situacional. Cuando hablamos de lo que decías, ese aburrimiento que parte del individuo, en efecto, eso puede ser una patología a nivel psicológico, pero puede ser también que esos niveles de una persona puede tener los niveles de propensión al aburrimiento muy altos, muy altos, muy altos, y cuando alcanza la edad madura llega a experimentar constantemente aburrimiento profundo, existencial. Eso puede darse también a nivel individual. Bueno, no sé si esto clarifica un poco, porque para explicarlo pues me tendría que detener mucho más tiempo, pero en el fondo lo que yo planteo, lo que trato de plantear es que el aburrimiento que depende del entorno puede cronificarse tanto a nivel colectivo como a nivel individual. Y esto puede acabar dando lugar a experimentar aburrimiento complejo, es decir, angustia por la vida, angustia por la vida. Como decía el compañero que intervino hace el penúltimo, claro, cuando hablamos de esto es que hay padres que llevan a los niños a un terapeuta, esto pasa en Latinoamérica mucho, es en Latinoamérica donde se dio de hecho la voz de alarma acerca de esto, de oye, cuidado que se está empezando a medicalizar el aburrimiento. El problema que tú tienes es que, el problema al que nos lleva a esto es que si tú como padre, tu hijo se queja constantemente del aburrimiento, y el terapeuta al que le llevas o el profesional de la salud mental al que le llevas entiende que tu hijo lo que tiene es un trastorno de aburrimiento crónico dependiente del individuo, claro, va a intentar ponerle remedio, en el mejor de los casos a través de la terapia, enseñando al niño cómo hacer uso, cómo responder ante ese aburrimiento con las herramientas de que dispone. Quizás un niño muy poco creativo, y eso hay que tenerlo en cuenta, y con el contexto, hay que tener ambos factores siempre en cuenta. Va a intentar eso, y en el peor de los casos lo va a medicar. Lo va a medicar para que no esté dando follón, para que no se queje tanto del aburrimiento. Porque ese niño que vive en ese estado permanente de aburrimiento, pues va a ser una persona con una vida disfuncional, no se va a adaptar al resto, no se va a adaptar al colegio, no va a estar bien con los amigos, no va a tener una vida plena. ¿Qué pasa? Si realmente ese aburrimiento crónico no depende del individuo y lo que sucede es que depende de la situación y el terapeuta no es capaz de darse cuenta, lo que se va a hacer es que ese aburrimiento, que en realidad no es una enfermedad sino un síntoma, la enfermedad se va a volver asintomática. Es decir, no se va a atacar la raíz real del problema por el cual ese individuo se queja permanentemente del aburrimiento. Si todos los que nos encontramos aquí, toda la sociedad al conjunto, hemos llegado a un plano de aburrimiento colectivo hasta el punto de que se vuelve patológico y nuestra respuesta al aburrimiento cada vez es más desviada, más patológica, en vez de productiva o constructiva, como decía Esther, lo que puede pasar es que, siguiendo esta tendencia cotidiana que tenemos a medicalizar el malestar del día a día, pues acabemos todos medicándonos. Así ya no seguiremos sufriendo por el aburrimiento, pero la verdadera causa, que es situacional, seguirá estando ahí. No pondremos remedio al problema, simplemente acallaremos el síntoma. Y eso, pues ya tenemos que decidir nosotros si es lo que queremos. A lo mejor es lo que queremos. Muchas gracias por la presentación, Josefa. Alejandro, tienes la palabra. Después le sigue Esther Charabati. No, brevemente, esta idea tan interesante que comentas ahora, Josefa, parece que estabas describiendo la política, ¿no? Esta cosa que empieza poquito a poco y acaba por ser una cosa que se convierte en compleja, que no podemos soportar de ninguna manera y que nos angustia absolutamente a todos. Poner la televisión y ver a alguna clase de político diciendo lo que sea, sobre lo que sea, ¿no? Bueno, parecía eso. Pero pensaba también antes en tanto lo que comentaba Esther como Esther Charabati, como lo que comentó Miguel Ángel, estas ideas de cómo se va haciendo, la idea de medicar o la idea de los individuos que vas perdiendo un poco todo anclaje, ¿no? Entonces, la idea de acabar viendo que nada interesa, puede ser, ¿no? Lo que pensamos al final,
que le puede pasar incluso a un niño, ¿no? Que al final no le interese nada, porque al final el miedo es terrible. Si no, lo que piensa, lo que decía Esther, ¿no? de Moravia, que es una cosa adulta, sí, pero el temor con los niños es al final, Dios mío, ¿quién falla? ¿No? Porque al final no le va a interesar nada. O sea, no sé qué es posible con la de cosas que hay interesantes, no le interesa nada, ¿no? Entonces, esto acaba por llevarnos a, creo que un peligro también importante es a una idea también de autoayuda que hay por ahí, ¿no? Y no sé si la mezcla con la psicología puede ayudar, no lo sé. Josefa, entiendo el respeto siempre desde un punto de vista siempre muy respetuoso, ¿no? con la cuestión, pero siempre a veces está el peligro de lo que comentábamos al principio un poco también, o vamos, yo comenté al principio, pero creo que tanto Esther como Miguel se le han hecho referencia a ello, que es la idea esta un poco de cómo te preparas, ¿no? Cómo nos preparamos, y ahí es donde corremos el peligro de encontrarnos algún libro, ¿no? En breve, que nos diga prepárate contra el aburrimiento, porque si no puede acabar contigo, ¿no? Y entonces es esta idea de cómo prepararte contra el aburrimiento como si hubiera realmente algún tipo, como yo, de protocolo, ¿no? Es decir, me voy a preparar, a ver, yo por las mañanas me levanto, tomo zumo, hago gimnasia, en fin, no sé qué puedes hacer para prepararte cuando el aburrimiento sabemos que, o de alguna manera, yo creo que no hay una forma de prepararse contra él, ¿no? Al final te coge. En fin, veía ese peligro, ¿no? Un poco de la autoayuda acechando para decirnos pronto cómo prepararnos contra esta cosa. Esa es la única cosa. Y lo otro que sí quería, que me parecía verdaderamente gracioso cuando te oía hablar, que era realmente la cronificación esta, que es realmente el mundo de la política, ¿no? Ya. Okay, muchas gracias, Alejandro. Tienes la palabra, Esther. Me pregunto si habría que poner la lupa en el niño que se aburre o en la angustia de la madre que piensa que su hijo se está aburriendo. O sea, me parece que es más un tema de relación que un tema de simplemente reflejo, ¿no? De que el niño está aburriendo. Y entonces, bueno, nos hemos aburrido todos. Cuando yo era niña no había series, sí había televisión, ¿no? Y yo me recuerdo permanentemente diciéndole a mi madre, estoy aburrida. Con lo cual, yo lo que estaba haciendo era pedir, ¿no? Yo estaba solicitando atención, estaba solicitando a ver cómo me podía enriquecer el día. Y me parece que se sigue haciendo. Entonces, yo cuando escucho, nunca había escuchado, digo, vivo en México, pero aquí, a pesar de que estoy en contacto con escuelas, nunca había escuchado esto de que llevaran a un niño a terapia por aburrimiento. O sea, me parece terrible y mucho más terrible que lo mediquen. Ahora, yo pienso, los campesinos no se aburren, a pesar de que su vida es mucho más tranquila, bueno, no se aburren. Son gente productiva. Nosotros producimos mucho más en el sentido de que todo el día estamos tratando de producir y nos aburrimos. Entonces, claro, yo no sé dónde está la solución, pero sí me parece que tiene que ver con las relaciones, con esto de no poder relacionarnos con el otro si no es a través de esta compulsión, digamos, por estar haciendo algo y por estar haciendo algo que valga la pena. A lo mejor ya me perdí, pero eso era lo que quería decir. Gracias. No sé si puedo comentar algo, no sé cuánto tiempo tenemos. Sí, iba a decir una última cosa y vamos cerrando, ¿vale? Si os parece, es una pena porque, bueno, se quedan muchas cosas en el aire. Vale, a mí sí me gustaría haceros un último comentario a lo que habéis comentado vosotros. Alejandro, ciertamente cuando algo así sucede, cuando hay que determinar cuál es la causa realmente de una patología del aburrimiento o lo que pueda parecer, ¿no? Como también decía Esther, lo que desde fuera pueda parecer una patología del aburrimiento, esto es algo en lo que yo hago mucho hincapié en mi libro. Es que los estudios de aburrimiento los ha monopolizado de alguna forma la psicología y un poquito también la psiquiatría, que es la que más miedo nos da siempre a los que trabajamos en humanidades, porque los psicólogos, bueno, es terapia, no le puede hacer mal a nadie, pero los psiquiatras, cuidado. Entonces, digamos que el estudio del aburrimiento se ha monopolizado durante todo el siglo XX y en la actualidad por parte de las ciencias de la salud mental. Y es ahora cuando, claro, y mientras que, como decíamos, el aburrimiento a lo largo de toda la vida se ha estudiado por filósofos, por literatos, por teólogos, y escasamente se le ha prestado atención desde la medicina. Todo esto está recogido en este libro, toda la historia de la comprensión del aburrimiento como enfermedad. Y ya veréis, bueno, pues cuando tengáis oportunidad, cuando regale copias a todos,
que realmente la medicina apenas ha abierto la boca. Y ahora, sin embargo, desde el siglo XX todo está puesto en este lado. Pero los que trabajamos desde otra vertiente estamos empezando a decir, oye, sed conscientes de que realmente existen todas estas posibilidades que os he puesto en ese mapa conceptual. Si realmente queremos atender a un caso de aburrimiento que puede parecer patológico, porque oye, sí te digo, Esther, que en el caso, imagina que tu hijo te dice al cabo del día más de 500 veces que se aburre. Tú empiezas a pensar, a mi hijo le pasa algo, esto no es normal, lo comentas con otras madres y a mi hijo le pasa alguna cosa. Sobre todo se te va a ir la cabeza a lo de siempre. Mi hijo tiene déficit de atención, porque como está tan relacionado, y eso ya, bueno, pues ahí empieza uno a tener miedo, va a fracasar escolarmente, entonces al final puede pasar esto. Esto está de moda en Argentina, porque a México no ha llegado y a España tampoco, pero, pero a los argentinos que les encantan los terapeutas. Bueno, esto no lo he dicho. No quiero estereotipar a nadie, desde luego, era una broma. El caso está en que si tú te encuentras con esto, yo se lo digo a mis colegas, digamos que el kit de ese libro que he escrito, es decir, oye, pueden haber casos, pero para realmente atender a un caso así, se necesita una plantilla de estudiosos y especialistas en estudios de aburrimiento que vengan de la filosofía, de la psicología, de la psiquiatría, de la sociología, de la antropología. Es un fenómeno tan polifacético y puede depender de tantas cosas que dejarlo en manos de una sola disciplina como es la salud mental es una irresponsabilidad enorme y corremos un riesgo enorme de acabar diagnosticando una enfermedad fantasma. Pienso que los psicólogos no se meten en esto, no han hecho esa conexión de, oye, quizá tiene aburrimiento crónico y el problema sigue siendo situacional. Vamos a ver qué es lo que pasa y por eso es necesario ese trabajo multidisciplinar. Otra cosa que quería decir, si no me pierdo yo también, sí que hay, Alejandro, formas de prepararse para el aburrimiento. Sí que hay formas para estar preparado cuando ese aburrimiento llegue. La primera de todas, todo esto también lo voy a contar en el libro, ahora estoy aprovechando los últimos minutos para hacerme bombo, para hacerme propaganda. Sí que se puede. Lo primero que hay que hacer es conocer muy bien el aburrimiento, conocer muy bien cuáles son todas esas posibles experiencias, sus raíces y sus causas y consecuencias. Y a partir de ahí, tomar el aburrimiento de una forma realista. No esperar el aburrimiento, ni vanagloriarlo, ni promocionarlo pensando que te va a hacer ser más creativo, ni tampoco evitar el aburrimiento a toda costa pensando que en el aburrimiento se acaba todo, que ahí vas a morir. Entonces, se puede trabajar, no es mi libro uno de autoayuda, pero sí que trata de poner el aburrimiento en su sitio, en que se comprenda de una forma realista por lo que es. Vamos a dejar de decir que es la raíz de todos los males, como decía Kierkegaard. Vamos a dejar de decir que hay que dejar a nuestros niños que se aburran todo el día porque así van a ser superdotados. No, vamos a entenderlo como es de verdad. Cuando lo conozcamos le perderemos el miedo y estoy segura de que nadie va a querer dejar a sus hijos que se aburran todo el día. Nadie quiere que se encuentren mal. De manera que hay una forma de prepararse, ¿no? Es el conocimiento. El conocimiento nos prepara a enfrentarnos al aburrimiento de forma óptima. Es decir, hacer con los recursos que tenemos, tanto en cuanto a nuestra propensión, nuestra personalidad, nuestra forma de ser, y los recursos exógenos, las posibilidades del medio, podemos a partir de esos dos componentes y conociendo bien el aburrimiento, analizar cuál es su raíz y a partir de ahí construir una respuesta lo más óptima posible, haciendo uso de ambos factores, de ambos recursos. Así que bueno, esto también nos tiene que hacer pensar. Y por supuesto, antes de callarme definitivamente, estáis todos invitados a uniros a la Sociedad Internacional de Estudios de Aburrimiento de forma completamente gratuita, si queréis seguir estudiando estas historias. Y creo que podría utilizar lo que tú has mencionado ahora, esto último, como conclusión a todo lo que hemos hablado aquí, prácticamente. Pero bueno, vamos a dar por finalizado el café de hoy. En fin, muy interesante, creo, lo tratado hoy. Hemos hablado del aburrimiento desde diferentes aspectos y bueno, se han quedado ideas en el aire, siendo un fenómeno totalmente polifacético, como ha hecho mención Josefa hace nada, ¿no? El aburrimiento no debe ser temido, sino que debe ser visto como una válvula de escape de nuestro día a día
y todo lo que nos rodea para tener una conexión con nosotros mismos y de tranquilidad. El problema al aburrimiento no es evitarlo, creo, sino aceptarlo y potenciarlo, trabajarlo, como ha hecho mención ahora mismo Josefa. El aburrimiento debe ser el motor de nuevas actividades y esto yo lo considero esencial, sobre todo para los niños. Bueno, y yo últimamente estoy con mi hijo todo el día peleándome porque estoy aburrido, estoy aburrido, estoy aburrido. De hecho, hoy le he dicho, ibas a participar en el café y vas a decir, ¿por qué te aburres tanto? Pero bueno, pues esto que del aburrimiento también se aprende y se puede alcanzar la felicidad. Pues una vez más, haciendo referencia o mención a Russell y a su libro La conquista de la felicidad, me quedo con su último párrafo sobre el capítulo del aburrimiento, que dice una vida feliz, perdón, se me ha ido el capítulo aquí, una vida feliz tiene que ser en gran medida una vida tranquila, pues solo en un ambiente tranquilo puede vivir la auténtica alegría. Y nada, muchas gracias Josefa por tu asistencia. Para mí ha sido todo un honor y un placer haber podido estar contigo este rato, escucharte en directo, poder dialogar y compartir ideas. Al resto de asistentes también, muchas gracias. También pasar una mañana o tarde de sábado con Argefilo, con todos nosotros. Y nada, espero que podamos vernos, escucharnos y dejarnos llevar por el viento del Logos en los próximos cafés. Ah, y por supuesto, lo más importante, sigamos luchando por la filosofía, que es lo único que nos mantiene humanos y vivos. Nada, espero que hayáis disfrutado tanto como lo he hecho yo. Sin lugar a dudas, siempre nos queda algo que tocar, pero ese algo que no se toca hace que sean posibles más filocafés. Al fin y al cabo, la filosofía no entiende de cosas finitas o acabadas. Muchas gracias.